sigue lesionado o usted se adapta, ¿sí? Es como cuando las niñas tienen un novio o uno tiene una novia o lo que sea, que si a usted le montan cachos la primera vez y usted perdona, usted se adapta, ¿sí? Usted se adapta a que le siga montando los cachos el resto de su vida. Entonces usted vuelve un cornudo. Y exactamente eso pasa con las células. Si la célula se adapta a que le esté cayendo sol todo el tiempo en la cara a un paciente, ejemplo, la gente que por lo general se sube a los árboles a cortar árboles, o las personas que normalmente cambian cables, que normalmente les está cayendo el sol en la cara, esas células o se mueren o esas células se adaptan y el paciente se le mancha la cara, se le pone negra, o la otra es que comienza a hacer un cambio adaptativo. Y ese cambio adaptativo con el tiempo puede llevar a un cáncer. Por eso los pacientes que tienen tanto tiempo con una lesión que le esté maltratando, una lesión que le esté lesionando las células, esas lesiones por lo general, tienen unos cambios adaptativos y pueden llegar a producir una neoplasia, que es un tema de los que vemos en las siguientes clases. Entonces, cuando una célula se me lesiona, muchachos, cuando esa célula se me lesiona, nosotros tenemos dos posibilidades. Bueno, de hecho tenemos muchas posibilidades, pero de las que vamos a hablar hoy es o que esta célula sufra un cambio reversible, ¿sí? Es decir, que se me lesione, pero que se recupere, o que la célula tenga un cambio de tipo irreversible, ¿sí? Es decir, que se lesione, pero que se muera. ¿Cómo se va a morir esta célula? Se muere por dos mecanismos. Uno es por necrosis y otro por apoptosis. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, señor. volvamos a repetirlo nuevamente porque necesito que esta primera parte quede muy, muy, muy clara. ¿Sí? Muy, muy clara. Entonces vamos a abrir una paginita nueva espera un momentito. Vamos a abrir una nueva aquí. ¿Listo? Entonces, en muerte celular, ¿sí? Tenemos una celulita aquí. En muerte celular es muy importante. Es muy importante saber que nosotros, hagamos de cuenta que este somos nosotros y que nosotros estamos llenos de células. Esta es una célula de nosotros. Nosotros en el medio ambiente, nosotros estábamos expuestos a muchas cosas que me le están pegando a esta célula. ¿Sí? ¿Qué cosas? Muchísimas cosas. Hasta cosas sociales, como yo les decía a usted, jabala, puñalada, al estrés, a montarse en un mío y que las personas todo el tiempo estén ahí encima de uno, que esté lleno, ¿sí? Hay gente que no va al centro porque se estresa, porque hay muchas personas que lo están ultrajando a uno, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que me están lesionando células todo el tiempo. Por lo general, esas células vienen del medio ambiente, ¿sí? Estas células, cuando están lesionadas por esta cantidad de cosas que ustedes ven aquí, esa célula tiene varias posibilidades, ¿sí? Que son las que vamos a ver nosotros durante todo este primer periodo, que es la primera parte donde nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Después de ahí en adelante seguimos con otras cosas. Pero ¿qué va a pasar con esta célula? Una es que se lesione, y una es que produzca una lesión irreversible, otra es que produzca una lesión de tipo irreversible, otra es que se adapte, ¿sí? Y otra es que haga acúmulos intracelulares. Nosotros en el día de hoy que estamos viendo lesión y muerte celular, solamente vamos a ver estas dos partes de acá. Cuando la lesión es de tipo reversible, la célula nuevamente vuelve y se recupera. Sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Y cuando la lesión es de tipo irreversible, la célula va a morir. ¿Sí? Y va a morir por dos motivos o por dos medios. ¿Cuáles son? Apoptosis o necrosis. Necrosis y apoptosis. Exacto. Necrosis y apoptosis. Hasta ahí, claro, ¿sí o no?
Son acúmulos intracelulares, que es uno de los temas que vamos a ver al final de este periodo, o sea, de esta primera parte. Hoy solamente vamos a ver lesiones reversibles y lesiones irreversibles, ¿sí? La próxima clase vamos a ver trastornos adaptativos y la siguiente clase vamos a ver acúmulos intracelulares. Pero lo que yo quiero decirles es, para no tenerles que repetir en todas las clases, es que siempre que una célula está afectada por cualquier cosa externa o interna, ¿sí? Esa célula se me lesiona y puede ser una lesión irreversible, reversible, adaptativa o acúmulos intracelulares. ¿De qué depende de que una lesión sea irreversible o que sea reversible? ¿Ustedes qué creen, muchachos? El tiempo transcurrido, Exacto. profe, y el tipo de la Perfecto. lesión. El tiempo transcurrido es más importante. El tiempo transcurrido, no se les olvide. Entre más tiempo ustedes tengan algo que los esté afectando a una célula, más tiempo ahí dándoles y dándoles y dándoles, por lo general esa célula va a tener menos posibilidad de recuperarse. ¿Listo? Menos posibilidad de recuperarse. Ejemplo, cuando ustedes ven que los pacientes entran a una unidad de cuidados intensivos por un trauma craneoencefálico y los tienen que intubar, ¿sí? Estos pacientes, por lo general, como llevan tanto tiempo con falta de oxígeno, esas células, como están desoxigenadas, esas células tienden a morir y tener cambio de tipo irreversible. Por eso ustedes ven que los pacientes que entran con un trauma craneoencefálico o una unidad de cuidados intensivos o tienen hospitalizaciones prolongadas, normalmente estos pacientes, cuando salen con algún déficit, salen con una mano torcida, salen caminando todos chuecos, con un ojo caído, salen con dislalia, o sea, hablando así, todos con la lengua enredada. Es porque ellos tienen lesiones que son irreversibles por el tiempo que ellos han estado hospitalizados. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Pero hasta aquí, claro, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, continuemos. Miren, las respuestas de las células ante muchas cosas son incalculables. Entonces, cuando yo tengo estímulos fisiológicos alterados por algún tipo que pueden ser lesivos no mortales, normalmente la célula se me adapta. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación que vamos a ver en la próxima clase? Son hipertrofia, son atrofia, hiperplasia, ¿sí? Metaplasia, displasia. Estos son los cambios adaptativos que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Cuando hay algún tipo de lesión por aporte de oxígeno, una infección bacteriana, algún tipo de afección química, algún tipo de afección transitoria, ¿sí? La célula puede tener algún tipo de daño. Uno es que tenga una lesión de tipo reversible y otra que sea de tipo irreversible, como la necrosis y la apoptosis, que normalmente esta tiene un daño definitivo en el núcleo de la célula. Y la otra es que puedan haber alteraciones metabólicas o genéticas, o pueden ser adquiridas como una lesión crónica. Ejemplo, los pacientes que beben trago, los pacientes que comen chicharrón. Todo esto normalmente hace que la célula se acostumbre y haga un tipo de acúmulos intracelulares dentro de esa célula. Y la otra son mecanismos fisiológicos normales que es a lo largo de la vida, ¿sí? Que son periodos prolongados a lo largo de la vida, que no son mortales, que son submortales y que tampoco tienen una afección muy clara, sino que disminuyen normalmente su funcionamiento, y es el envejecimiento celular. Pero este envejecimiento celular normalmente yo lo toco aquí, en esta parte de mecanismos adaptativos. Entonces, muchachos, ¿qué me lesiona una célula? ¿Sí? Hay varias formas de lesionar una célula. Uno, son mecanismos de tipo exógeno, y otro, hay mecanismos de tipo endógeno. Recuerden que todo lo que es exógeno es lo que está afuera. Y todo lo que es endógeno está adentro. ¿Sí? Exógeno, perdón, afuera. ¿Qué me puede lesionar a mí una célula? Ácidos, bases, ¿sí o no? Agentes físicos, como energía luminosa, como energía sonora. Pueden haber agentes biológicos como virus, como bacterias, como hongos, como protozoos, como artrópodos, ¿sí? Estos me pueden lesionar a mí de que vengan de afuera
y que me afecten a mí una célula y me la maten o me la lesionen. Y por dentro de mi cuerpo, yo también puedo hacerle daño a las células, o sea, cosas que yo produzca en mi cuerpo. ¿Qué puede producir alteraciones en mi cuerpo por fuera? Deficiencia de oxígeno, trastornos hemodinámicos, hormonas, trastornos inmunes y efectos genéticos. Dentro de la deficiencia de oxígeno, muchachos, necesito que me digan causas de deficiencia de oxígeno que yo pueda hacer daño a mi cuerpo. Dígame, cada uno, dígame uno. Asma. Cáncer. Asma, perfecto. ¿Qué más? Obstrucción de la vía aérea. Disnea. Digamos que todos los trastornos pulmonares. Asma, EPOC, neumonía, tuberculosis, todo eso. ¿Qué más? Una obstrucción de la vía aérea. Una obstrucción de la vía aérea. Perfecto. Si un niño está obstruido en la vía aérea, ¿usted dónde lo va a encontrar? ¿Cómo lo va a encontrar? Sí, supongamos que tú estás en una consulta y te llega un niño con obstruido en la vía aérea. Cianótico. No, pero ¿en qué parte del cuerpo? Anatómica. La tráquea, voy a Tráquea. encontrar. No. ¿Quién dice otra cosa más? ¿En qué bronquio? Derecho, Derecho, ¿por qué? porque está más inclinado. Exacto, eso es lo que quiero que me respondan siempre. Hay que pensar todo muy lógico. Obviamente, si le llega un niño con una deficiencia de oxígeno por un cuerpo extraño, tienen que buscarlo en el bronquio derecho porque el bronquio derecho es el que está más inclinado. Entonces, cuando ellos se tragan algo, eso se va derechito hacia el bronquio derecho. ¿Qué más me puede producir deficiencia de oxígeno? Quiero escuchar muchas cosas, que todos hablen. Altura, profe. Las personas que viven en ciudades muy altas. Perfecto. Cuando usted va a Manizales o usted va al ¿cómo se llama eso en Manizales? Donde hay el Nevado del Ruiz, hay mucha gente que le da soroche. ¿Ustedes han escuchado el soroche? Sí. Que se ahogan, obvio, se ahogan es por la altura, entonces ellos hacen una hipoxia por altura. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas cosas, dígame muchas cosas. ¿Una alergia que le puede obstruir la vía aérea? Perfecto, una anafilaxia, se llama eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay gente que cuando hace el amor le encanta que lo ahorquen, ¿sí o no? Eso me puede disminuir la oxigenación. Pues, sí. De hecho, hay gente que se muere teniendo sexo cuando son sadomasoquistas, porque como no miden el riesgo en ese momento, se les va la mano y matan, muchas veces mata gente que mata a su pareja teniendo sexo por una hipoxia, por lo general por compresión del cuello. ¿Qué más? ¿Qué más me puede causar hipoxia? La obesidad. La obesidad. Esos pacientes que son muy gordos, que por lo general por la noche roncan mucho, ellos hacen una cosa que se llama apnea del sueño. Esa apnea del sueño normalmente es porque como hay tanta presión intraabdominal, todo lo que está por encima del diafragma se obstruye y los pacientes ¿cómo hacen? Roncar, entonces hacen una apnea del sueño. Si esa apnea del sueño fuera prolongada, como es tan cortica la apnea del sueño, o sea, como es tan cortica, el paciente no alcanza a hacer muerte celular, pero sí alcanza a lesionarlo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más me puede causar hipoxia? El ejercicio, profe. Se respira mal. El ejercicio, ¿qué más? Intoxicación. Intoxicaciones, muchachos. Las intoxicaciones más que todo por cianuro, intoxicaciones por ese monóxido de carbono cuando la gente se mete a los parqueaderos de las casas, que deja el carro prendido, ese monóxido de carbono, bueno, por lo general afecta la ¿qué? Afecta La cadena respiratoria. la cadena respiratoria, sí, el centro de la respiración y el paciente se muere. ¿Qué más me puede producir hipoxia? Profe, y una persona en medio de un incendio. También, por el monóxido. Profe, la mala circulación en la sangre también. Perfecto. La mala circulación, un infarto me produce hipoxia, ¿sí o no? Claro, porque se para un trombo en una arteria coronaria aquí y lo que hace es que toda esta sangre que está pasando para acá no pasa para acá. Entonces las células del corazón, ¿qué pasa? Mueren, ¿no? ¿Qué más? Alteraciones de Una varicocele. Digamos que no.
¿Qué más? Profe, como dicen que una varicocele le perdería aporte de oxígeno como al testículo, por decirlo así, y al semen. Pues es que la varicocele es más dilatación de los vasos, que eso lo vamos a ver. De hecho, ese tema lo vimos en patología especial el martes. El vaso se dilata antes, ¿sí? Y puede producir más un cambio adaptativo. O sea, puede producir una hipertrofia del testículo, se puede poner grande. O sea, eso que cuando una persona tiene un testículo grande y uno chiquito y hay que descartarle varicocele, precisamente por eso, porque se adapta. No se muere, se adapta. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué más? Alteraciones. Muchachos, un trauma. ¿Sí? ¿Ustedes han visto los pacientes que tienen traumas craneoencefálicos? Esos pacientes normalmente pueden hacer hipopsia. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta yo, muchachos, que un paciente está en hipopsia? ¿Qué me dice? ¿Cómo me doy cuenta que yo por lo Porque menos... puede encontrar un paciente cianótico. Bueno, lo puedo identificar de forma clínica, ¿sí o no? Entonces, de forma clínica, ¿cómo me doy cuenta yo que un paciente está hipóxico? Ustedes están en una sala de urgencias, en lo que La frecuencia sea. respiratoria. Listo, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que un paciente está hipóxico? Hipóxico, entonces, frecuencia respiratoria normal. ¿Cuántas respiraciones por minuto digo que un paciente está en falla respiratoria? 12 son normales. ¿Por debajo de cuánto? De 8. ¿Quién da más, quién da menos? Por debajo de 12. ¿Quién da más, quién da menos? Por debajo de 14. ¿Quién da más, quién da menos? Por debajo de 6. ¿Quién da más, quién da menos? No es Por de debajo de, 16. por debajo de 16 y por encima de 24. De 20. ¿Listo? Entonces, por debajo de 16 está taquipneico, nadie lo olvide, taquipneico, y por encima de 24 está, Braicneico. no, por debajo de 16 está, a ver, Taquinédico. por encima de 24 está, es al revés. ¿No es al revés? Exacto, es al revés. Braicneico es Por encima de 24, taquinédico. Ajá. Exacto. Por debajo de 16 bradignéico y por encima de 24 está taquipnéico. Tienen que saber contar muy bien las respiraciones porque esa es una forma de no darse cuenta. ¿Cómo más me doy cuenta yo que un paciente está en hipopsia? Por los gases de arteria. Digamos que clínico, hablemos de la parte clínica, que yo te mire la cara y te diga, uy, estás hipóxica, Estamos azul. Profe, fatiga. estás cianótica. Que cianótica es una coloración azulada en la cara, en las manos, en toda parte, ¿listo? Y clínicamente, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente está hipóxico? Gasometría. Gasometría, perfecto. ¿Y cómo me doy cuenta yo cómo deben estar las gases arteriales? Bueno, eso no se los vamos a dar, eso no lo voy a preguntar ahorita porque lo vamos a ver después cuando veamos la parte bioquímica. Pero digamos que usted tiene solamente una posibilidad de darse cuenta en urgencias que un paciente está hipóxico. ¿Qué le hace usted a ese paciente ya? Lo tiene acostado en una camilla. Ya se dio cuenta que tenía una frecuencia cardíaca por debajo de 14, que está cianótico. ¿Sí? Le toma saturación. Saturación. Listo. Saturación de oxígeno, perfecto. Saturación de oxígeno. ¿Cómo está la saturación de oxígeno en un paciente hipóxico? Por arriba de 90. Por debajo de 94. Por debajo de 90. ¿Sí? O sea, en 89% un paciente necesita oxígeno. ¿Claro? Profe, una pregunta. Dime. Digamos que los rangos que yo sé o que me enseñaron a mí es que la saturación de oxígeno normal es de 95-100 y si un paciente presenta una saturación de 94 ya se considera como una deficiencia respiratoria. No, por debajo de 90. Debajo de 90. Muy chiquito. Por debajo de 90 es hipopsia. Por encima de 90 el paciente está bien, no necesita oxígeno, no está hipóxico. ¿Listo? Sí, señor. Si tú le pones el pulsioxímetro y el paciente está saturando 90, 91, 92,
El paciente está bien, no necesita oxígeno, usted lo deja tranquilito, no pasa nada. Pero si el paciente tiene una saturación de 88, 88, 89, 85, ustedes tienen que ponerle oxígeno a este paciente porque este paciente está potencialmente hipóxico y puede llegar a una falla respiratoria. ¿Listo? Por debajo de 89, no se les olvide. Listo, entonces hasta ahí llegamos con la deficiencia de oxígeno, que ahorita la vamos a ampliar un poquitico más. Entonces yo borro esto. Este tablero me encanta. Bueno, trastornos hemodinámicos. También me pueden causar a mí alteraciones de las células. ¿Qué trastornos hemodinámicos conocen ustedes? Una obstrucción en la arteria. Listo, una obstrucción arterial. Perfecto. ¿Qué más? Anemia. Anemia. Perfecto. ¿Cuándo digo que un paciente tiene anemia? Hemoglobina por debajo de 14. En hombres, hemoglobina por debajo de 14 y en mujeres, hemoglobina por debajo de 12. ¿Listo? ¿Listo? Anemia, hombres por debajo de 14 y mujeres por debajo de 12, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo me doy cuenta yo si esta anemia de este paciente es por pérdida de sangre o falta de hierro? ¿Quién sabe? Bueno, una es que el paciente puede llegar diciéndoles a ustedes, estoy sangrando, ¿no? Estoy sangrando por el recto, estoy sangrando por la boca, estoy sangrando por algún lado. O sea, eso ya ustedes saben que es por pérdidas de sangre o por falta de hierro, que normalmente ustedes saben que el glóbulo rojo tiene hierro y tiene una proteína que es la globina, ¿sí? Por eso es que ya está. Sí, es perfecto. Entonces ya vamos a hablar de eso. Entonces, las anemias, que son uno de los trastornos hemodinámicos más frecuentes que me pueden producir alteraciones de las células o lesión celular. Las anemias, por lo general, recuerden, dijimos que anemia era por debajo de 12 en mujeres y por debajo de 14 en hombres. Perfecto. Cuando yo voy a mirar un hemograma, lo primero que ustedes ven es la hemoglobina, pero hay una cosa que se llama volumen corpuscular medio, que está en los hemogramas, que dice BCM. Ese volumen corpuscular medio debe estar entre 79 y 100. ¿Sí? Esos son los valores normales. Cuando el corpuscular medio está por debajo de 79, buscarle al paciente algo de tipo hemorrágico o falta de hierro. Y cuando este volumen corpuscular medio está por encima de 100, es decir, el paciente tiene una hemoglobina de 8, pero tiene un volumen corpuscular medio de 112, es por deficiencia de vitamina B12. ¿Listo? Si el paciente tiene un volumen corpuscular medio por debajo de 79, entonces usted comienza a interrogarle al paciente y le comienza a decir, usted ha sangrado por el recto, usted ha poposeado sangre, usted está comiendo bien, usted ha perdido sangre en las últimas semanas, usted ha tenido un parto, una cirugía, bla, bla, bla. Usted comienza a buscar al paciente alguna causa de esa anemia por falta de hierro, ¿sí? Pacientes desnutridos normalmente tienen deficiencias de hierro. Y si el paciente tiene una hemoglobina de 8 y un volumen corpuscular medio de 112 por deficiencia de B12, ¿qué le pregunto yo al paciente? ¿Qué creen ustedes que le debo preguntar yo a ese paciente? ¿Qué he estado comiendo? ¿Cómo ha estado su dieta? Bueno, exacto. Los pacientes normalmente que tienen deficiencia de vitamina B12, que son anémicos por deficiencia de vitamina B12, son los pacientes que ahora, como últimamente está de moda, los pacientes normalmente pueden ser o vegetarianos Los veganos. o veganos. ¿Listo? También pacientes que se hacen cirugía bariátrica. Los pacientes que se cortan parte del estómago, recuerden que cuando les cortan parte del estómago, normalmente les cortan el cuerpo del estómago y en el cuerpo del estómago están las células parietales. Esas células parietales son muy importantes en el metabolismo de la vitamina B12. Entonces no se absorbe la vitamina B12 y el paciente hace anemias megaloblásticas por encima de un volumen corpuscular medio por encima de 100. ¿En qué más hay anemias por deficiencia de vitamina B12? En alcohólicos, muchachos. Alcoholismo. Pacientes alcohólicos por lo general tienen anemias de tipo megaloblástico. ¿Claro o se lo repito? Esta parte. ¿Quieren que les repita esta parte? Con un sí, vuelvo y lo repito.
Sí, profe, por favor. Listo. Entonces, dijimos. Ay, qué madre, espérate. Dijimos. ¿Eso le tengo regueros? Cuidado con esos regueros. Oiga, yo tengo las piernas cruzadas. Bueno, entonces, los trastornos hemodinámicos más importantes es la anemia. Recordemos que dijimos que anemia en mujeres es por debajo de 12 Ya sé y por qué en hombres, es que me está doliendo tanto la apaguen los micrófonos, por favor. Por debajo de 12 y hombres por debajo de 14. Dijimos que las anemias se podían clasificar en dos. Uno, en ser anemias por deficiencia de hierro y otro por deficiencia de vitamina B12. Cuando nosotros vamos y miramos la hemoglobina en el parcial, en el cuadro hemático, nosotros vamos y nos dirigimos a una cosa que se llama volumen, B12, sí. Vemos volumen corpuscular medio, ¿sí o no? Ese volumen corpuscular medio lo que me va a indicar a mí es si esa anemia es por deficiencia de hierro o por ser deficiencia de vitamina B12. Si ese volumen corpuscular medio está por debajo de 79, nosotros decimos que ese paciente está perdiendo sangre o tiene una anemia de tipo ferropénica y tenemos que darle hierro a este paciente. ¿Quiénes tienen anemias ferropénicas? Pacientes desnutridos, pacientes que no se alimentan bien, pacientes que han tenido pérdidas de sangre, pacientes que han estado expuestos a cirugías, ¿sí? Pacientes que tienen hemorragias digestivas altas o bajas, pacientes con tumores que sangran poquito y hacen anemias, ¿listo? Esta es una, como decía el compañero ahorita, normalmente este volumen corpuscular medio lo que mide es el tamaño del eritrocito. Entonces, normalmente estas anemias son de tipo microcítico. Cuando son por debajo de 79 es porque ese glóbulo rojo está chiquito. Entonces se llaman anemias de tipo microcítico. Y cuando ese volumen corpuscular medio está por encima de 100, hablamos de anemias macrocíticas. Y esas anemias macrocíticas se dan por deficiencia ¿de qué? B12. De vitamina B12, que es común en quienes? Vegetarianos y veganos. En alcohólicos. En alcoholismo, en pacientes con cirugías bariátricas, en pacientes veganos, ¿sí? Entonces tenemos que interrogar eso en ese paciente. Bueno, ya pasemos de anemias a otro. ¿Qué otros trastornos hemodinámicos me pueden causar lesión celular? ¿Una hemorragia? Exacto, perfecto. Aterosclerosis, ¿qué más? ¿Una hemorragia, profe? Un infarto, un shock hipovolémico por hemorragia. ¿Qué más? Una disección aórtica. Una disección aórtica. Todo lo que tenga que ver con hemorragias tienen que ver con trastornos hemodinámicos. Trastornos hormonales también me pueden producir lesión celular. Trastornos autoinmunes, por lo general, artritis reumatoidea, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, todo lo que tenga que ver con alteraciones autoinmunes. Y defectos genéticos. Cualquier tipo de defecto genético me puede a mí causar lesión celular. Hasta ahí, claro, muchachos, todo lo que les he dicho de la parte de lesión, porque vamos a continuar ya un poquitico más complicaditos. Sí, profe. Entonces necesito que ustedes tengan claro qué es una lesión celular, cuáles son los tipos de lesión celular, cómo se lesiona una célula, cuáles son las causas exógenas y cuáles son las causas endógenas. Entonces seguimos. Este es un cuadrito que yo vi en el libro que les mandé de... Bueno, el libro que les mandé, no. ¿Ustedes recibieron el libro al fin? El de Rubin. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Y hay uno que se llama Secretos de la Patología, que es muy facilito, es muy sencillo. Ustedes leen las preguntas y leen las respuestas. En el libro de patología, de preguntas y respuestas, esto puede causar hipopsia o puede causar anoxia. Recuerden que hipopsia es disminución de la oxigenación de algún tipo de tejido y anoxia es que se abole totalmente, hay abolición total de la oxigenación de algún tipo de tejido. Entonces, uno es ¿Se lo puede amortiguado. repetir de nuevo? Yo puedo tener lesión celular por hipopsia o por anoxia. Ustedes ya saben, hipopsia, cómo yo me doy cuenta que un paciente está hipóxico, ¿sí? Y anoxia es cuando yo tengo pérdida total de la oxigenación del tejido. Anoxia es disminución, hipopsia es disminución y anoxia es abolición total, ¿listo? Que puede ser por un aporte inadecuado de oxígeno, por obstrucción de las vías respiratorias, como dijo el compañero,
por un cuerpo extraño, por estrangulamiento, por ahogamiento, por oxigenación inadecuada de la sangre de los pulmones, como un paciente con neumopatías, un paciente con EPOC, un paciente fumador, ¿sí? Transporte inadecuado de oxígeno a la sangre, como las anemias, que ustedes ya saben lo de las anemias perfectamente. Perfusión inadecuada de la sangre hacia los tejidos, paciente con una insuficiencia cardíaca, o la otra puede ser por inhibición de la respiración celular, que normalmente esto se da por intoxicación, que casi siempre da por cianuro. Intoxicaciones por cianuro. Cianuro. Entonces, hagamos un recuento de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, tenemos una célula normal, o sea, una célula que está en homeostasis. Cuando nosotros decimos homeostasis, es que la célula está funcionando perfectamente, que todo lo que entra y todo lo que sale de la célula es totalmente regulado y la célula está perfecta. ¿Listo? Cuando esta célula tiene un estímulo, cualquiera de los estímulos que hemos hablado nosotros, ella tiene varias posibilidades de lesionarse, ¿sí o no? Una es que sea reversible, otra es que sea irreversible y otra es que la célula se adapte, ¿sí o no? Eso es lo que hemos hablado. Si la célula se adapta, ustedes ya saben cuáles son todos los mecanismos de adaptación, que es atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia o displasia, que eso lo vamos a ver la próxima clase. O la célula se me muera irreversiblemente, que esa célula nunca más vuelva a regenerarse, que puede ser por necrosis o puede ser por apoptosis. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que sea una lesión reversible o sea una lesión de tipo irreversible? El tiempo. El tiempo. El tiempo transcurrido. Perfecto. Yo siempre a los estudiantes les doy un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando nosotros somos chiquitos que nosotros cogemos la seda dental y nos la enrollamos en un dedo. Cuando uno coge un hilo y se lo enrolla en un dedo, ¿qué pasa con ese dedo? Se pone morado. Exacto, ese dedo se pone morado. Si usted se enrolla ese dedo por 3 segundos, ¿sí? Se lo amarró y se lo enrolla por 3 segundos y se lo desenrolla, ¿qué pasa? Vuelve a su estado normal, queda perfecto como si nada hubiese pasado. Pero si yo enrollo esa seda y la dejo ahí por unos 20 minutos, ¿qué puede pasar con ese dedo? ¿Qué creen ustedes? Quita toda la circulación. Exacto, se quita toda la circulación y puede hacer una necrosis de tipo isquémico y ese dedo se lo pueden cortar, ¿sí? O sea que eso depende del tiempo. Si yo lo dejo un poquitico de tiempo y no va a pasar nada, puede haber una lesión, pero es reversible. El dedo lo máximo que puede hacer es que se hinche. Pero si yo lo dejo por 20 minutos, muy probablemente este dedo haga una necrosis de tipo isquémico y me tenga que cortar el dedo. ¿Listo? Otra cosa de las importantes de este cuadrito, que es como el resumen de lo que yo les he hablado anteriormente, es que la necrosis y la apoptosis, a pesar de que son lesiones de tipo irreversible, hay una que es patológica y hay otra que es fisiológica. Cuando yo digo o me refiero a patológica y a fisiológica, es que la necrosis normalmente es causada por algo, ¿sí? Un golpe, yo le quito la oxigenación por X o por Y cosa, un cuerpo extraño, ¿sí? Eso normalmente es patológico, yo lo hago. Mientras que la apoptosis es fisiológica, es decir, mi cuerpo, por lo general hace mecanismos apoptóticos normales para poder sobrevivir. ¿Quién sabe qué mecanismo apoptótico hago yo para poder sobrevivir? Ustedes todos los días hacen apoptosis. ¿Cómo hacen apoptosis ustedes? ¿En qué mecanismos? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué puede pasar? Porque necrosis no hacemos. O sea, yo no le digo a ustedes hicieron hoy necrosis. No, falso. Porque la necrosis la tengo que causar yo de alguna otra forma. Pero la apoptosis normalmente sí es causada por algo. La apoptosis normalmente es fisiológica. Mi cuerpo todos los días tiene que hacer apoptosis. Yo les voy a dar un ejemplo muy cortico de apoptosis antes de que pasemos a la parte bioquímica, que es la parte un poquitico más complicada, pero yo sé que ustedes la van a coger rápido. En esta apoptosis, nosotros tenemos varias células en el cuerpo que son normalmente de tipo apoptótico, ¿sí? Que son las que fagocitan y tienen que matar. Están los macrófagos, están las células dendríticas y están los neutrófilos, ¿sí? Estas son las células que normalmente hacen apoptosis.
Cuando yo respiro, muchachos, nosotros en el cuerpo, principalmente los macrófagos son los que hacen apoptosis. Cuando yo estoy respirando, en mis pulmones hay unas células que se llaman macrófagos alveolares. ¿Sí? Esos macrófagos alveolares, cuando algo en mi cuerpo está entrando que lo sienten extraño, o sea, cuando algo en mi cuerpo entra que es extraño, que yo no sé qué es, estas células o estos macrófagos que son de tipo alveolar, lo que hacen es identificar eso que está por ahí rondando en mi organismo y se lo comen, se lo fagocitan, ¿sí? Y ellos normalmente lo destruyen, hacen una destrucción que es una destrucción programada, es una muerte programada, y eso es apoptosis. Normalmente mi cuerpo tiene que hacer, para poderme defender todos los días de cosas, tiene que hacer apoptosis, tiene que hacer muerte celular, porque imagínense que todo lo que yo respiro y todo lo que entra por mi nariz, microorganismos, todo lo que entra en este medio ambiente, todo lo que entra por un aire acondicionado, todo lo que entra, todo lo que hay, por lo menos gente que está alrededor de uno, pacientes con tuberculosis, pacientes con neumonías, pacientes con muchas cosas, yo tengo que tener un sistema de defensa totalmente adecuado para yo poder defenderme de esos microorganismos. Y básicamente el microorganismo no se queda en mi cuerpo, el microorganismo en algún momento tiene que morir. ¿Y cómo muere? Muere por apoptosis, o sea, mi cuerpo hace apoptosis. Y yo no me doy cuenta, ¿sí? O sea, yo no le digo a nadie, o ustedes le dicen a alguien, no, espérate un momentico, que es que mi cuerpo está haciendo apoptosis en este momento. No, nada, ustedes no se dan cuenta. El cuerpo, si ustedes son personas alimentadas, bien alimentadas, no tienen un sistema inmune que sea inmunocompetente, no están tomando ningún medicamento ni para quimio, ni están tomando ningún tipo de esteroide, ni tienen ningún tipo de enfermedad, principalmente enfermedades que son linfoproliferativas, o sea, como un linfoma Hodgkin, un linfoma no Hodgkin, o tienen algún tipo de cáncer que estén siendo sometidos a una quimio o a una radioterapia, su cuerpo debe estar funcionando completamente normal, ¿sí? Es por eso que yo le digo a los estudiantes muchas veces que ustedes han visto que hay gente que, o por lo general cuando uno está rotando en los hospitales, nosotros estamos expuestos a muchas cosas, nosotros estamos expuestos a tuberculosis, a neumonías, a enfermedades infecciosas gravísimas, y no todo el mundo desarrolla ese tipo de enfermedades, y es precisamente porque nuestro cuerpo siempre está alerta ante las enfermedades que nos pueden estar al lado de nosotros. Por eso ustedes ven que por lo menos los fisioterapeutas que tienen que hacer esa cantidad de terapias respiratorias a los pacientes que tienen, por ejemplo, tuberculosis, esos pacientes por lo general les tosen en la cara. Y estos estudiantes o estos profesionales no desarrollan tuberculosis siempre. Es porque tienen un mecanismo celular totalmente efectivo que lo que hace es que cualquier cosa que entra a su cuerpo, que no sea ustedes, lo destruye, ¿sí? Por eso yo digo a los estudiantes, no hagan dieta cuando están rotando, ¿sí? Coman bien. Si ustedes van a ir a un hospital a manejar pacientes con tuberculosis, un paciente con COVID, un paciente con neumonía, un paciente con una cantidad de cosas, ustedes lo que tienen que hacer es alimentarse bien, porque en caso de que ustedes bajen ese tipo de inmunidad, estas células comienzan a disminuir y dejan de ser efectivas en el momento de hacer apoptosis y ustedes pueden desarrollar la enfermedad. ¿Listo? Entonces, y la apoptosis, yo no me doy cuenta cuando hago apoptosis, mientras que la necrosis sí se ve. ¿Sí? O sea, ustedes, esta que es patológica y que es causada, esta sí se ve. Cuando yo les digo a ustedes, ¿ustedes qué es lo primero que piensan cuando yo les digo necrosis? Díganme cualquier cosa. Un tejido podrido. Exacto. Ustedes piensan en algo negro, algo podrido, algo horrible, ¿sí o no? Y no es mentira, es verdad. Cuando yo hablo de necrosis, hablo de algo feo, algo negro, algo podrido. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de necrosis que eso lo vamos a ver al final de la clase, para que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de necrosis y a qué enfermedades están asociadas. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Continuemos. Entonces, aquí empieza lo rico. ¿Listo? Aquí empieza lo chévere. Porque ya hablamos de todo lo que nos podía causar lesión y muerte celular, ya hablamos de todos los agentes que nos podían causar, ya hablamos de necrosis, alguito, hablamos de apoptosis también, alguito. Pero ahorita vamos a hablar de los cambios celulares que van a ocurrir en una lesión de tipo reversible y en una lesión de tipo irreversible, ¿sí? En una lesión de tipo reversible, es decir, que la célula puede volver totalmente a su normalidad, ¿ustedes qué creen que pueda pasar? ¿Se acuerdan cuando les dije lo del dedo? Que el dedo normalmente uno lo enrollaba con
con un hilo y que ese dedo por lo general se hinchaba, se ponía morado, pero al cabo de unos 5 minutos que ustedes le quitaran el efecto, él ya volvía a su normalidad. Ustedes, pensando en eso, ¿ustedes qué creen que puedas producir? ¿Qué es lo que creen que pueda pasar con esa célula de ese dedo? ¿Qué creen que pase con esa célula de ese dedo? ¿Se deforma? Pues se hincha, ¿no? Se hincha. Se hincha. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en una célula que tiene cambios reversibles? Voy a encontrar ribosomas libres, voy a encontrar burbujas en la membrana plasmática, miren, se deforman un poquito, aumento del volumen intracelular, porque como produce edema, obviamente se hincha, el retículo endoplásmico vesiculoso está totalmente dilatado, hay tumefacción y calcificación de las mitocondrias, y por lo general voy a encontrar agregados de elementos del citoesqueleto, es decir, el citoesqueleto es el que tiene que ver con las proteínas celulares, que son las que normalmente me le dan esta formita bonita a las células, ¿sí la ven? Entonces, si yo tengo alteración de estas proteínas celulares o citoplasmáticas, esa célula se me va a deformar, ¿sí? Esa célula me va a deformar. Cuando esas células normalmente pasan mucho tiempo bajo el efecto, yo ya voy a hablar de una célula de tipo con cambio de tipo irreversible, pero casi siempre normalmente eso tiene que ver con la participación de unas especies reactivas de oxígeno o unos radicales libres. ¿Cuáles son los radicales libres de oxígeno? Los radicales libres de oxígeno son el O2, el H2O2 y el OH. Esos son los radicales libres de oxígeno. ¿Y qué va a pasar o qué me va a producir o quiénes me van a producir esos radicales libres de oxígeno? Me lo van a producir muchas cosas. Principalmente me lo van a producir los polimorfonucleares y los macrófagos, me lo van a producir las antinas, me lo va a producir la radioterapia, si es un paciente que está expuesto a radioterapia ionizante, a factores mutagénicos y a metabolismo mitocondrial. Entonces, para que se me activen o para que esta célula que está aquí pase a un cambio de tipo irreversible, se me tienen que activar los radicales libres de oxígeno. Entonces, volvamos a repetir. Normalmente, morfológicamente, las células tienen unas características, cuando son reversibles o cuando son irreversibles. Cuando son reversibles, yo voy a encontrar ribosomas libres, burbujas en la membrana plasmática, aumento del volumen intracelular, el retículo endoplásmico está vesiculoso y dilatado, voy a encontrar tumefacción y calcificación de las mitocondrias y voy a encontrar alteración del citoesqueleto, que el citoesqueleto tiene que ver con proteínas plasmáticas y lo que va a producir es una deformidad de la célula, ¿sí? Para que esta celulita que ustedes ven aquí cambie a un periodo de tipo irreversible, tiene que haber una activación de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los radicales libres de oxígeno. De los radicales libres de oxígeno, que son O2, H2O y OH. Entonces son el H2O O2, no, que ustedes saben, H2O2. el H2O2. Ustedes saben que el O2 es oxígeno, o sea que es un radical libre. Está el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, ¿sí? Y está el superóxido, que el superóxido normalmente es representado por el OH. Ellos son producidos por ¿quiénes? Ellos son producidos por macrófagos, por polimorfonucleares, por santinas, son producidos por radioterapia, por factores mutagénicos, por metabolismo de mitocondrias. Entonces, si esta célula permanece mucho tiempo expuesta al factor que me le está causando este daño que acabamos de ver, lo primero que se me le va a activar a esta célula son los radicales libres de oxígeno, que ustedes ya saben cuáles son y quién me los va a producir. ¿Listo? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué va a pasar con estas organelas cuando hay un cambio de tipo reversible? El retículo endoplásmico normalmente va a haber una tumefacción hidrópica, es decir, dilatada. Cuando yo digo hidrópica es que se me va a dilatar ese retículo endoplásmico. Básicamente lo que va a hacer es que se puede desgregar, se puede abrir, se puede volver como características rugosas. También la membrana plasmática de esa célula también, ella se puede encontrar con invaginaciones, con burbujas en su interior, puede tener alteraciones que pueden permitir que cosas externas se me puedan ingresar a la célula y me la puedan matar. Las mitocondrias también pueden tener alteraciones, normalmente en la fase aguda, la mitocondria, ellas hacen un tipo de isquemia, pero es una isquemia muy corta, pero ellas pueden volver otra vez a su posición normal, morfológica. Y el núcleo, ¿sí? Normalmente en la lesión reversible, el núcleo se manifiesta principalmente por la segregación de componentes fibrilares
pero no tiene ningún tipo de alteración en el ADN. Entonces aquí no hay ningún problema. Usted quita el factor y todo esto vuelve a la normalidad. Entonces, la lesión isquémica normalmente suele deberse a la interrupción del riego sanguíneo. En un corazón, ejemplo, cuando nosotros hablamos de un infarto agudo del miocardio y hablamos de una angina, ¿sí? Hablamos de que un paciente tiene que tener una alteración en un vaso coronario. El infarto es cuando ya hay daño del cardiomiocito, es decir, hay un daño ya que es de tipo irreversible y ese daño ya nadie lo va a volver a recuperar. Y la angina, básicamente es un infarto, pero es un infarto chiquito, ¿sí? Es una obstrucción de una arteria coronaria tan poquito tiempo que esa arteria coronaria no logra hacer daño en los cardiomiocitos. Ustedes han visto que los pacientes que tienen infarto, pues ellos se hospitalizan y normalmente se les hace una cantidad de cosas, pero esos pacientes ya tienen un cambio que es de tipo irreversible. Ellos ya van a tener su daño para toda la vida. Mientras que un paciente con angina, ustedes han visto que los pacientes con angina normalmente presentan un dolor en el pecho intenso, como un infarto, pero ellos tienden a meterse una pastica por debajo de la lengua, que es una nitroglicerina, que hace una vasodilatación y lo que hace hacer esto es que amplía los vasos y este trombo que está aquí, por lo general pasa. Y cuando este trombo pasa, ya, por esa arteria y deja de obstruir, ya se le quita el dolor al paciente y el paciente queda como si nada. Esto es como un ejemplo de un cambio reversible y un cambio reversible en el corazón. La angina es reversible y el infarto es irreversible. Estamos hablando de isquemia, ¿no? Entonces, normalmente cuando los tejidos se privan de oxígeno, nosotros hacemos lo que es un metabolismo aeróbico, o sea, no consigue sintetizar ATP. ¿Y quién es el primero que sintetiza ATP? ¿Qué organela en el organismo sintetiza, en la célula sintetiza Mitocondria. ATP? La mitocondria. Entonces, cuando yo le pongo a un paciente interrupción del flujo sanguíneo, ¿cuál es la primera organela que se me va a dañar en una célula? La mitocondria. La mitocondria, obviamente. Y si se me daña la mitocondria, ¿qué se me va a disminuir? El ATP. El ATP, muchachos, ATP, ¿sí? Entonces yo tengo que comenzar a producir energía por otro tipo, por otro lado. Yo tengo que comenzar a producir... Anaeróbica. Exacto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuemos. ¿Sí? El estrés oxidativo también es muy importante porque desencadena lesiones celulares y respuestas adaptativas. Este estrés oxidativo principalmente está desencadenado por los radicales libres de oxígeno, que ustedes ya lo saben y qué es lo que hacen cada uno, y también saben quién los produce. ¿Listo? Entonces, normalmente para la vida de los humanos el oxígeno es como lo más importante, pero también el oxígeno puede ser o puede jugar un papel importante en algo pro y en algo contra, ¿sí? O sea, si usted le da mucho oxígeno a un paciente, el paciente también puede tener algún tipo de alteración. Normalmente, las especies reactivas de oxígeno que se encuentran pertenecientes en una célula para hacerle daño, que normalmente las especies reactivas de oxígeno se me van a producir por algo de esto, ¿sí? Por mucho tiempo, por un tiempo determinado, entonces lo primero que va a producir es radicales libres de oxígeno. Pero también hay unas especies reactivas de oxígeno importantes. Miren, aparte del O2, H2O y el OH, ustedes van a encontrar otros. Ustedes van a encontrar uno que se llama el peroxinitrito, van a encontrar otro que se llama radicales peroxidolipídicos, van a encontrar otro que se llama el ácido hipocloroso, ¿sí? Que son diferentes a los otros que yo les dije a ustedes, pero van a tener un papel importante. El peróxido nitrito normalmente se forma al reaccionar el óxido nítrico con el oxígeno, ¿sí? Y normalmente lo que hace él o la función importante es hacer un daño de macromoléculas. Los radicales de peróxido lipídico básicamente son radicales que son orgánicos, que se generan durante la peroxidación de lípidos y también me pueden dañar principalmente organelas que tienen que ver con lípidos. ¿Qué organelas en la célula tienen que ver con lípidos? La membrana celular. La membrana celular. Entonces, si yo tengo daños en la membrana celular, ahí cualquier cosa puede pasar. Y el ácido hipocloroso, que normalmente es sintetizada por células, principalmente los macrófagos y los neutrófilos, durante un proceso que se llama estallido respiratorio, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Normalmente lo que pasa es que se disocia, esto se disocia normalmente, todos esos radicales libres de oxígeno que se forman inicialmente se disocian
y me van a producir el radical que es el hipoclorito, que es el mismo hipoclorito, es el mismo, ¿cómo se llama eso que uno echa a los baños? Me olvida. Patojito, ¿sí? O blanqueador. Entonces, sigamos. Entonces, ya vimos la célula que tenía o sufría una lesión de tipo reversible. Sí, ya vimos las características, vimos que se hinchaba esto, que se hinchaba lo otro, y que si tenía una lesión por mucho tiempo, normalmente lo que sucedía era que se me iban a activar los radicales libres de oxígeno. Punto. ¿Sí? Pero cuando tenemos una lesión de tipo irreversible, es decir, se nos fue la mano en el tiempo, entonces la célula va a ser diferente a la célula que ustedes vieron ahorita. Principalmente, ¿qué voy a encontrar en estas células? Voy a encontrar cambios en el núcleo y voy a encontrar alteraciones en la membrana. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en una célula con cambios irreversibles? Voy a encontrar una fragmentación de la membrana plasmática. Miren la que aquí está totalmente fragmentadita. ¿Esto qué quiere decir? Que esa célula va a poder recibir todo lo externo. Se le puede meter agua, se le puede meter lo que sea y esa célula se puede estallar. Es decir, esa célula no es selectiva. Esa célula se daña en cualquier momento. Puede haber lisis del retículo endoplásmico. Pueden haber defectos en la membrana celular. Puede haber autolisis. Y pueden haber cambios nucleares, que son los cambios más importantes que van a ocurrir en una célula con cambios irreversibles. ¿Listo? O sea, lo más importante que va a ocurrir en una célula con cambios irreversibles son los cambios nucleares. ¿Cuáles son los cambios nucleares importantes en una célula con cambios irreversibles? Se llaman pignosis, se va a llamar carioresis y va a haber cariolisis. Ahora les voy a decir qué significa cada uno de ellos, pero por lo pronto, recuerden que los cambios nucleares y los cambios celulares que van a ocurrir en una célula con alteraciones reversibles y una célula con alteraciones irreversibles son totalmente diferentes. En los cambios irreversibles normalmente van a haber los más grandes, a pesar de que van a haber muchos, los más grandes son defectos en la membrana celular que van a permitir que la célula no sea selectiva y que todo se me meta, ¿sí? Que se hinche y que se pueda estallar. Y la otra son cambios nucleares, que se llaman pignosis, carioresis y cariolisis. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, listo. Es que el tema yo no lo voy tan largo porque hay mucha cosita que ustedes tienen que saber y a pesar de tanta cosita que ustedes tienen que saber, porque tienen que saberlo prácticamente todo, ¿sí? Por eso yo me pongo, les digo con palabras castizas, les dibujo, les hago, porque esta es como la parte principal para que ustedes logren entender los temas que vienen más adelante. Entonces, vamos a hablar de los depuradores de los radicales libres de oxígeno. Así como los radicales libres de oxígeno existen, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente había una célula con un cambio? Ay, güey madre, espérate, yo borro esto. Un cambio reversible. ¿Sí? Que cuando se me extendía el tiempo, había un cambio de tipo irreversible. Y que en este periodo de tiempo se me iban a activar el O2, el H2O2 y el OH. ¿Sí o no? Pero existen depuradores de los radicales libres de oxígeno, es decir, existen mecanismos propios del cuerpo y mecanismos exógenos que yo puedo coger y puedo eliminarlos o los puedo depurar, ¿sí? Los puedo depurar. ¿Qué me depura los radicales libres de oxígeno? Uno es la vitamina E, ¿sí? La vitamina E, que también es denominada el alfa-tocoferol, es un receptor de electrones del final. Ellos actúan muy bien bloqueando las reacciones de cadena de los radicales libres, principalmente porque ellos son liposolubles y porque protegen las membranas de la peroxidación de los lípidos. Entonces, este es un mecanismo para depurar esos radicales libres que van a activarse en el transcurso de una lesión reversible cuando ya se está volviendo irreversible. La otra es la vitamina C, que es denominada el ascorbato, ¿sí? Esta vitamina C es una vitamina que es de tipo hidrosoluble, básicamente ella reacciona directamente con el O2 y con el OH, y también con algunos productos de la peroxidación de los lípidos, y también sirve para regenerar la forma reducida de la vitamina E.
Tenemos los retinoides, que son los precursores de la vitamina A, el ácido retinoico. Normalmente son liposolubles y funcionan como antioxidantes y rompen la cadena, o sea que también pueden actuar encima de estos radicales libres de oxígeno. Y el óxido nítrico, que también se representa como NO. Este óxido nítrico normalmente o principalmente él medía la quelación del hierro y la combinación con otros radicales libres. Por eso el óxido nítrico es muy importante como depurador de los radicales libres de oxígeno. Entonces no se les olvide que existen depuradores de los radicales libres de oxígeno como es la vitamina E, la vitamina C, los retinoides y el óxido nítrico. Como yo les había dicho a ustedes que una lesión que sea reversible, ¿sí? Para que se me vuelva de tipo irreversible, depende de la duración de la lesión en el tiempo, ¿sí? Normalmente, yo siempre les pongo un ejemplo a los estudiantes y les pongo el ejemplo del infarto, ¿sí? Cuando un paciente tiene, ustedes saben que los infartos normalmente es porque hay una oclusión ¿de quién? Una arteria coronaria. De una arteria coronaria. Hagamos de cuenta que esto acá es una arteria coronaria. ¿Y una obstrucción por qué? De una arteria coronaria. ¿Qué me puedo obstruir una arteria coronaria? Díganme dos cosas. Un trombo. Un trombo. Grasa. ¿Qué más? Y digamos que un trombo está formado de grasa. Grasa, un cumulito de grasa. Listo, entonces digamos que un émbolo. Bueno. ¿Sí? Que es diferente, que eso lo vamos a ver en trastornos hemodinámicos. Entonces, pues un émbolo o puede un trombo obstruirme una arteria coronaria o qué más. Esto digamos que es en un viejo, ¿sí o no? En un anciano que ya lleva mucho tiempo comiendo chicharrón, fumando cigarrillo, tomando trago, que tiene esas arterias vueltas nada. Pero digamos que en ustedes, en un pacientico de 18 añitos como ustedes, o 19 o 20, ¿qué me puede obstruir una arteria coronaria? ¿Qué creen ustedes? Porque a mí me llega un paciente de 20 años muerto por un infarto y yo no creo que sea un trombo. Rápido, ¿qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Piensen como médicos, como fisioterapeutas, como enfermeros. Nada. Profe, Dígame. Constricción. El que me diga, vea, me pongo feliz. ¿alguna obstrucción de grasa, profe? No, nada, ya dijimos que puede ser por un émbolo, que un émbolo puede ser grasa o por un trombo. Pero yo digo, en un paciente de 18 añitos que se me infarte, se me muera un infarto, ¿qué pienso? Rápido. Drogas. De sangre. Nada. ¿Quién dijo drogas? Yo. Drogas, principalmente la cocaína. La cocaína, muchachos, por lo general, hace un espasmo coronario. Un espasmo coronario. O sea que estas arterias, lo general, se ponen así, chiquiticas, entonces lo que pasa es muy poquita sangre, ¿sí? Entonces, los pacientes jóvenes se mueren de espasmos coronarios por cocaína, de infarto, y los ancianos se mueren por émbolos o por trombos. ¿Claro? Listo. Sí, profe. ¿De Ve, qué depende profe, que dime? nosotros también, pues como jóvenes que tomamos mucho las bebidas energizantes. Pues mira que las bebidas energizantes tienen es como un factor inotrópico. O sea, inotrópico es que te estimula las células y te estimulas como el sistema parasimpático. Entonces, usted dice que usted se toma una bebida energizante y se pone como todo ansioso y de pronto el corazón se le puede acelerar un poquitico. Entonces, si usted está con una predisposición, es decir, si usted es un paciente que tiene 40 años y tiene hipertrigliceridemia, tiene un problema de corazón grande, tiene antecedentes de infarto. Entonces, el bombear mucha sangre al corazón puede hacer que estas enfermedades se me aceleren. Pero si usted es un paciente de 18 o 20 años y se toma un Monster o se toma ¿cómo se llama el otro? Un Red Bull, lo que usted más puede sentir son síntomas vasovagales, ¿sí? ¿Qué síntomas vasovagales son? Que usted siente como ganas de ir al baño, como ganas de poposear, como ansiedad, como sudoración, como palpitaciones, pero no te vas a morir, ¿sí? O sea, él predispone a que un paciente de 40 años con una cantidad de enfermedades se pueda morir, porque aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca.
Entonces puede ser que si tiene un trombo, se le puede soltar y el paciente se puede morir, ¿sí? Pero un paciente de 18 años que tome bebidas energizantes puede hacer síntomas vasovagales, ¿sí? Y activa el simpático y activa el parasimpático, porque usted se pone como todo activo y el corazón comienza a bombear sangre como un diablo y usted puede tener síntomas vasovagales, usted puede sentir sensación de vómito, sensación de ir a hacer popó al baño, sudoración, se pone como todo eléctrico, pero no es que te vaya a matar, solamente que te activa centros nerviosos que puede ser que si tú tienes algún tipo de enfermedad te puede predisponer a producirte un infarto, ejemplo. ¿Listo? Hay gente joven que dice, ay, yo no me tomo ese Monster porque me pone maluco, me pone como mareado y me da como malestar. Sí, eso es verdad. Sí, hay gente que no los tolera bien, hay gente que sí los tolera bien. Pero si un paciente tiene alteraciones cardíacas, es mejor que no lo tome porque activa los sistemas, todos los sistemas del sistema nervioso. Entonces, ya teniendo esto claro, es muy importante que ustedes sepan, si este trombo que está aquí o esta obstrucción en este paciente de 18 años aquí por cocaína demora entre 20 y 40 minutos, más de 20 a 40 minutos, esta lesión por lo general es de tipo irreversible. ¿Claro? Sí, o se perdieron. Profe, el último pedacito cuando dijo de 20 a 40. Lo que pasa es que les estaba hablando del trombo y les estaba poniendo a ustedes el ejemplo del infarto al corazón. ¿Sí? Entonces ya sabemos que me puede producir un infarto en el corazón en un paciente viejo, ya sabemos que me puede producir un infarto del corazón en un paciente joven, ¿sí o no? ¿De qué depende esto? De la cantidad y del tiempo. ¿Cuáles son las dos lesiones, reversible y irreversible? ¿Cuáles son las dos lesiones en el corazón que son de tipo reversible e irreversible? La reversible es una angina y la irreversible es el infarto. ¿Sí? Aquí está la arteria coronaria y aquí está el trombo. Cuando este trombito que está aquí dura entre 20 y 40 minutos, esta lesión por lo general es irreversible. O sea, aquí hay daño y ya esa célula no se me va a recuperar nunca en la vida. ¿Ok? Pero si esa lesión dura menos de 20 minutos, lo más probable es que el paciente no haga un daño, sino que haga un trastorno transitorio, como es una angina. ¿Sí? Las anginas normalmente son dolores en el pecho que son de rápida evolución y normalmente ceden a los medicamentos. Entonces, ustedes ven que hay pacientes que tienen dolores en el pecho, se meten una pastica por debajo de la lengua, lo que hacen son vasodilatar. Como vasodilatan, ese trombo que está aquí en la mitad de esta arteria pasa y no dura más de 20 minutos y el paciente lo que hizo fue una angina. O sea, que hizo fue una lesión reversible. Pero si este trombo aquí dura más de 20 minutos a 40 minutos, el paciente no va a hacer una angina, sino que va a hacer un infarto y ese corazón va a quedar lesionado de por vida. Hasta aquí, miren, hasta aquí hay una lesión de tipo reversible. 20 minutos, digamos de 20 a 40 minutos. Por encima de los 40 minutos, uno va a encontrar alteraciones. ¿Qué alteraciones uno va a encontrar? Ay, denme un segundito, que están tocando la puerta. Ah, no, ya no. Uno que va a encontrar en las lesiones de tipo irreversible, alteraciones bioquímicas. Dime, ¿me escucharon? Sí, profe, proteínas, es que volví el nombre. Trompomiositos, algo así. Sí, normalmente son los cardiomiocitos los que se me lesionan. O sea, la célula del corazón se llama cardiomiocitos. Esa célula es la que se me va a lesionar si hay entre 20 a 40 minutos de una obstrucción de las arterias coronarias. Si es menos, es una angina y no se me va a lesionar nada. Si es más, sí va a haber una lesión de tipo necrótica. ¿No? Cuando dicen del preinfarto. Es una angina. Es una angina. Pero normalmente los preinfartos no existen. O usted se infartó o usted no se infartó. O la célula se lesionó o no se lesionó. ¿Listo? Hasta ahí claro, muchachos, todo. Es que me interesa que todo les quede muy claro y que pregunten cualquier bobada, muchachos. Cualquier bobada que se les venga a la cabeza que no entiendan, me lo dicen. Y si no entienden, me dicen, doctor, vuelve y repita. Yo vuelvo y les repito nuevamente. Pero me interesa que esto les quede claro, muchachos, porque esto ustedes lo van a utilizar en patología y en el resto de clases del resto de su vida.
Entonces, a mí me interesa que ustedes cuando tengan una clase de esto, ustedes sepan y hablen todo lo que ustedes más puedan, o sea, se sientan expertos en esto y que se sientan con mucha confianza en hablar. Profe, ¿me podías repetir cuando estabas diciendo, desde donde estabas diciendo que el trombo, si se demora más de 20 minutos a 40, es que ahí se me fue el internet? Sí, el tiempo. Nosotros habíamos dicho que las lesiones de tipo reversible e irreversible tenían que depender del tiempo, ¿sí? Y normalmente el tiempo es el que me va a hacer el daño. O sea, si esa lesión normalmente aquí, en esta arteria coronaria, dura 20, 40 minutos, usted ya va a tener cambios celulares que son cambios celulares bioquímicos. Esa célula comienza a activar una cantidad de cosas dentro de esa célula que ustedes se quedan aterrados. Ahora les voy a mostrar qué es lo que se activa en esa célula. Profe, pero ese tiempo que usted dice solamente sería en el caso de un infarto o angina o para todo tipo de célula. Para todo tipo de célula, es el tiempo. El tiempo puede variar en otras cosas, ¿sí me entiende? O sea, el tiempo puede variar en otros tejidos, pero yo siempre les pongo de ejemplo el corazón porque el corazón es el que es de las enfermedades que más son las más prevalentes. Entonces, uno por lo general siempre les pone a ustedes el ejemplo del corazón, pero normalmente muchas cosas. O sea, por eso les puse el ejemplo del dedo también con la cintilla. Si usted deja mucho tiempo ese dedo con esa cintilla, se le pone necrótico. Igual, si usted después de un tiempo que ese dedo se pone negro, lo primero que usted va a hacer es alteraciones bioquímicas en ese dedo, que son las mismas alteraciones bioquímicas que van a ocurrir en el corazón, que van a ocurrir en cualquier órgano que pueda tener algún tipo de efecto de tipo irreversible. ¿Listo? Sino que en este caso vamos a hablar de corazón para no hablar de todo. ¿Listo? Listo. Entonces, lo primero que va a ocurrir en esa célula, cuando pasa los 40 minutos o pasa los 20 minutos, va a ser alteraciones bioquímicas. Dentro de esas alteraciones bioquímicas, recuerden que la primera organela que se daña es Mitocondria. la mitocondria. Obvio, ¿ya? Después de que se daña la mitocondria y produce todos los cambios bioquímicos, van a haber alteraciones ultraestructurales. Después van a haber cambios apreciables en el microscopio y finalmente yo puedo ver el órgano así en la mano y puedo decir, este paciente se infartó. ¿Sí? Cuando uno les hace la necropsia y el paciente llega a medicina legal y uno le hace la necropsia, uno puede ver el corazón y con solo ver el corazón yo ya me doy cuenta que el paciente está infartado. Ahora les muestro un corazón de un paciente infartado que tuvo un trombo por más de 40 minutos y uno lo puede ver ya macroscópicamente. ¿Sí? Las lesiones que son... Profe, una pregunta. Dime. Como hablamos de que en el infarto pues era una lesión irreversible. Ajá. Y entonces yo quería preguntar si las células que están siendo lesionadas son aquellas que son capaces de liberar la proteína plasmática, la troponina, para poder darse cuenta en los exámenes si el corazón está teniendo alguna falla. Lo que pasa es que la troponina, en este caso la troponina, que es un marcador cardíaco, que precisamente es el más importante, hay varios tipos de troponina, está la troponina T, está la troponina I, principalmente la troponina I es la que nosotros medimos en sangre, pero la troponina son sustancias que se liberan cuando la célula está siendo lesionada, ¿sí? Entonces uno lo puede medir en sangre para decir si el paciente está infartado o no está infartado, pero eso se puede hablar, eso lo podemos hablar después, pero sí tiene que ver, ¿sí? O sea, las células normalmente cuando están sufriendo, las células comienzan a liberar cosas. Dentro de las cosas que liberan son troponinas. Por eso yo las mido en sangre cuando un paciente está infartado y yo puedo decir el paciente sí está infartado realmente porque las troponinas son de las sustancias que son más específicas y más sensibles para infarto. Vale, profe, gracias. Entonces, profe, dime. Una pregunta, antes de que nos salgamos más del tema. Entonces, ¿por qué la gente, o sea, por qué razón o ellos, como por qué síntomas o no sé, dicen que estaban teniendo que dio un preinfarto? Sí, lo que pasa es que eso es lo que dice la gente. Que no, eso no existe. No, lo que pasa es que eso es lo que dice la gente. O sea, nosotros cuando estamos estudiando una carrera de salud, y eso lo vamos a ver en muchos ejemplos que yo les voy a dar a ustedes. Los preinfartos no existen. Un paciente puede llegar a decirle a usted en su consulta, doctor, es que me dio un preinfarto, ¿sí? Pero el conocimiento suyo usted no lo puede comparar con el conocimiento de un paciente. Usted le dice, sí, puede ser un preinfarto. Cuando ellos se relacionan a un preinfarto es un dolor en el corazón o un dolor en el pecho o un dolor precordial que fue agudo
y que el dolor pasó. O sea, fue un dolor paroxístico, un dolor que le dio de momento y se le quitó. Los pacientes normalmente ellos dicen que eso es un preinfarto, pero para nosotros los médicos los preinfartos no existen. O usted se infartó o usted no se infartó. Profe. Esa sería la angina entonces. Exactamente. Profe, y ahí es donde nosotros ya clasificaríamos la angina como estable o inestable. Exactamente. Ahí ustedes clasifican las anginas como estables, inestables, anginas de Prince Metal, que es cuando los pacientes toman agua fría que les duele el pecho. Eso puede hacer también un espasmo de coronaria y el paciente puede experimentar un dolor como un dolor de infarto, un dolor precordial. Pero pues eso es más clínico, ¿sí me entiendes? O sea, eso es como una parte clínica importante que probablemente si tenemos tiempo lo vemos al final de los temas, pero sí, ahí es donde uno los clasifica. Igual, cuando el paciente tiene infartos, ahí también los clasificamos, ¿no? Si es de cara anterior, si es de cara posterior, si es de cara anterior, si es de cara lateral, y así mismo son los síntomas del paciente. Por eso ustedes han visto que hay pacientes que dicen, me duele el brazo izquierdo, yo creo que estoy infartado, o creo que me va a dar un infarto. ¿Ustedes se han visto? Que la gran mayoría de pacientes dice que tienen un dolor en el brazo izquierdo y que creen que tienen un infarto. Sí, profe. Claro, sí, porque como nosotros tenemos un corazón y el corazón tiene muchísima irrigación por todos los lados, nosotros tenemos unas coronarias circunflejas, tenemos una coronaria anterior, tenemos una coronaria por detrás que es la coronaria posterior. Dependiendo de la coronaria que se tape, así son las manifestaciones clínicas, ¿sí? Si yo tengo un dolor, si yo tengo una obstrucción de la coronaria anterior, probablemente el dolor va a ser un dolor localizado en el esternón y puede doler hasta la mandíbula, ¿sí? Si tengo un infarto de la circunfleja izquierda o derecha, me puede doler el hombro derecho. Si tengo un infarto de la circunfleja izquierda, me puede doler todo el brazo izquierdo. Lo que pasa, muchachos, es que el 30% de los infartos son coronaria derecha, el 20% son coronarias anteriores, el 20% son coronarias posteriores y el resto, o sea, la gran mayoría, digamos que el 40% son las coronarias circunflejas laterales, pero la del lado izquierdo. Entonces, obviamente, como es la que mayor posibilidad de obstrucción tiene, el paciente va a experimentar más síntomas hacia ese lado. Entonces, los pacientes creen que como manifiestan síntomas de ese tipo, que les duele el brazo izquierdo, ellos piensan que están infartados, pero el infarto se puede manifestar de cualquier forma, con dolor abdominal, con dolor en un testículo, puede doler una muela. Hay pacientes que llegan con dolor de muela y están infartados. Hay pacientes que les duele la mandíbula, pero eso depende del sitio de localización de la obstrucción. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Las isquemias reperfusión pueden pasar en cualquier sistema del cuerpo o son específicos de algún lado? No, normalmente las isquemias pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo que tenga irrigación, perdón. ¿Sí? O sea, usted puede tener... No, pero las isquemias reperfusión. Normalmente en el corazón, porque el corazón es de los órganos que tienen más reperfusión. ¿Sí me entiende? Todos los órganos tienen reperfusión. Es decir, que entra y sale sangre. ¿Sí? No todos los órganos tienen entrada y salida de sangre. El único órgano que ustedes ven que tiene, ya les voy a mostrar, supongamos, este es el corazón en la parte superior, ¿sí? Ustedes tienen aorta, tienen pulmonar, ¿sí? Tienen muchísimas cosas aquí. Por lo general tenemos la pulmonar y tenemos la aorta. En la pulmonar, como sale sangre desoxigenada en ella, entonces por lo general aquí sale y por la aorta entra la sangre. Esa es la reperfusión, ¿sí? Que entra sangre oxigenada y que sale sangre desoxigenada. Esto no ocurre sino en el corazón. Eso no ocurre ni en los riñones, ni en el hígado, ni en el páncreas, ni en ningún órgano, ¿sí? En este caso, tu pregunta es, solamente ocurren en la gran mayoría de los casos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, porque hay gente que tiene variantes anatómicas, donde el paciente puede tener dos arterias renales, una vena renal, en fin, muchísimas cosas, pero en el corazón por lo general son las de reperfusión. Profe, ¿y a qué se debe eso de que, por ejemplo, cuando adquieren la reperfusión, algunas células que no tuvieron daños irreversibles se mueran de todos modos? Normalmente es por alteraciones en las válvulas, alteraciones valvulares, ¿sí?
que la cantidad de sangre que entra, como aquí tenemos que ver con válvulas, para que entre la sangre, por lo menos aquí en la aorta, ay, güey, madre, se me borró. Por lo menos aquí en la aorta, para que me entre sangre oxigenada, depende de la apertura de la apertura de las válvulas, ¿sí? Cuando hay apertura eficaz de las válvulas, entra sangre, la que yo necesito para mi corazón, pero si hay daño, por lo menos en la mitral, ¿sí? Y está dañada por lo menos la mitral aquí, o la pulmonar, las válvulas pulmonares, entonces la misma sangre que va a entrar no va a ser la misma sangre que entra. El corazón se me satura y puede ser que el corazón pueda tener algún tipo de daño irreversible en el cardiomiocito, ¿sí? Normalmente no son tan frecuentes. Normalmente las isquemias que son por reperfusión no son tan frecuentes, pero por lo general están asociadas a daños valvulares, donde la cantidad de sangre que me entra no es la misma cantidad de sangre que me sale, o la misma cantidad que me sale de sangre no es la misma cantidad que me entra. Cuando nosotros estamos en homeostasis normal, es decir, nosotros estamos funcionando al 100%, estamos perfectos, la misma cantidad de sangre que entra por la aorta es la misma cantidad de sangre que va a salir por la pulmonar, ¿sí? Perfecta. Pero si yo tengo algún tipo de alteración de estas válvulas por cualquier tipo de valvulopatía, por una vegetación, por virus, por Coxsackie, por lo que sea, ¿sí? Ella me puede producir algún tipo de isquemia. Estas isquemias que son de tipo de reperfusión, ellas representan menos del 5% de las isquemias. Por lo general, el 95% de las isquemias del corazón son isquemias por trombos o por algún tipo de efecto endógeno. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Entonces, las lesiones subletales normalmente se llaman reversibles, pueden identificarse con cambios microscópicos, a veces macroscópicos, se asocian principalmente en organelas como la mitocondria y el retículo endoplásmico, pero las reversibles normalmente no tienen un efecto muy grande dentro de los mecanismos bioquímicos que pueden ocurrir en la célula. Entonces, nosotros recordamos y dijimos que cuando había un daño de tipo irreversible, nosotros dijimos principalmente que va a haber un daño en mitocondria, ¿sí o no? Cuando, Sí, hay profe. cuando hay un daño en mitocondria, entonces va a ocurrir una disminución de ATP, y es precisamente porque la mitocondria es la que se encarga de producir ATP, ¿sí? Entonces hay disminución de ATP. Como para que esta célula se dañe y haga un cambio de tipo irreversible, ¿qué es lo que se me tiene que activar con el tiempo? Los radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno, que son peróxido peróxido lipídico y ácido hipocloroso. Superóxido. Exacto. Entonces, el O2, el H2O y el OH. ¿Sí o no? Hasta aquí, claro. Entonces, cuando esta célula tiene estos daños inicialmente, por lo menos en esta primera parte de aquí que tiene un daño en la célula, en la mitocondria, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Es compensar ese ATP que me está haciendo falta. ¿Sí? Entonces, este ATP que no se está produciendo por un daño de tipo irreversible, yo tengo que producirlo de una u otra forma, porque no todos los pacientes con infarto se me mueren. ¿Usted ha visto que hay pacientes con infarto que no se mueren? Es precisamente porque el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo tiene que compensar ese ATP que se me está disminuyendo por algún tipo de cambio isquémico, me lo tengo que compensar de alguna otra forma. ¿Cómo esta mitocondria compensa ese ATP que se me está acabando? Glucólisis anaerobia. Perfecto, por la glucólisis anaeróbica. Entonces, activa unos mecanismos bioquímicos para producir este ATP que ya no se está produciendo directamente por la mitocondria. Glucólisis anaeróbica. Hasta aquí ya pasamos esa parte. Cuando esta célula tiene estos daños mitocondriales con disminución del ATP, entonces esta célula, recuerden que yo les había dicho a ustedes que en la lesión de tipo reversible, la célula se pone gorda, ¿sí o no? Se pone edematosa, se pone amplia, se pone ancha, se me pone hematoso el núcleo, se me pone hematoso el retículo endoplásmico rugoso, el liso, hay vesiculizaciones del citoplasma, ¿sí? Y es precisamente porque se me activa o se me aumenta el calcio intracelular. ¿Por qué se me aumenta este calcio intracelular? ¿O por qué ese calcio entra al citoplasma? ¿Quién me explica o quién me dice? Profe, porque al haber poquita ATP, las bombas que botan el calcio de intracelular hacia el extracelular
se inhiben, entonces empieza a haber un acúmulo de calcio intracelular. Claro, eso me encanta. Eso es lo que yo quiero que me responda. Así quiero que me responda. Obviamente el calcio entra y es precisamente porque hay una alteración de la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Si la célula es muy sencillo, muchachos, solamente métanle análisis a esto, es muy sencillo. Ahí es donde uno se da cuenta que uno en algún momento sí entendió biología, que eso es un gallo para uno entenderlo, pero uno finalmente sí entiende, o por lo menos tiene el conocimiento en stand-by. Si yo les digo a ustedes, muchachos, que la célula está hinchada y tiene la bomba sodio-potasio alterada, ¿ustedes qué creen que de esto sale y qué entra? Perfecto, entra sodio porque con sodio arrastra ¿qué? Exacto, arrastra agua, entonces esa célula se me va a hinchar y va a salir potasio. Pero cuando esa célula se me permeabiliza por la entrada de sodio y se me pone gorda, se me pone hematosa, ella permite la entrada ¿de quién? Del calcio, muchachos. Exacto. Entonces se me va a dar, y ese calcio es dañinísimo en la célula. Ese calcio me hace un daño a la célula porque ese calcio cuando se me activa, muchachos, se me activa, él activa múltiples enzimas celulares. El calcio es como un activador enzimático en la célula. Entonces, cuando se me activa ese calcio dentro de la célula, se me van a dañar muchas más cosas en esa célula. Por eso es que esa célula no vuelve a ser nunca más normal. Entonces, este calcio me va a activar las proteasas, ¿sí? Las endonucleasas, las ATPasas, fosfolipasas, las fosfolipasas, una cantidad de cosas que va a haber ese calcio que después de que el calcio entre a esa célula, la célula se me jodió. Si yo permito que ese calcio entre a la célula se me jodió, ¿sí? También, obviamente, como este calcio, muchachos, entró a la célula y me la jodió y me activó las enzimas, una de esas enzimas que me está activando es las fosfolipasas. Entonces, si me activan las fosfolipasas, acuérdense que las enzimas me van a degradar. O sea, las enzimas me van a acabar con todo lo que ellas quieran. Las proteasas me van a acabar con ¿qué? Proteínas. Claro, con las proteínas. Las endonucleasas, ¿con qué me van a acabar? Con el DNA del núcleo, ¿sí o no? Las ATPasas, ¿con qué me van a acabar? Con el poquito ATP que me queda. ¿Y las fosfolipasas, con qué me van a acabar? Fosfolípidos de la membrana. Los fosfolípidos. Entonces, ¿qué me va a pasar con esta membrana que está aquí? Claro, se va a fragmentar y va a permitir que se me entre todo lo que esté afuera, se me meta esa célula, ¿sí o no? Y si se me activan las proteasas, ¿qué se me va a activar también? ¿Qué se me va a alterar? Las proteínas de membrana. Y dentro de las proteínas de membrana, la principal y la que me le da forma a la célula, ¿cómo se llama? Microtúbulo. Los microtúbulos del citoesqueleto. Vio que no es tan complicado, muchachos. Lo que pasa es que si uno le mete lógica y mira las imágenes, ustedes las sacan fácil. ¿Sí me entiende? Ustedes las sacan fácil porque desde un principio están enfocados conmigo en la clase. Entonces ustedes dicen, sí, todo esto ocurre. Entonces vamos a repasar esto otra vez. Este cuadrito lo vamos a repasar otra vez. Para que ustedes les quede claro. De aquí en adelante, si ustedes entendieron esto, ya entendieron toda la clase. Entonces, se lo voy a repetir rapidito para que ustedes lo tengan claro. Lo primero que me va a dañar en un cambio irreversible va a ser la mitocondria, ¿sí o no? Si la mitocondria se me daña, va a haber una disminución del ATP. Obviamente mi cuerpo, como es tan inteligente y se me disminuye este ATP, yo tengo que suplir este ATP por mis necesidades básicas. ¿Cómo lo voy a suplir? Con la glicólisis anaeróbica. O sea, la glicólisis anaeróbica es un mecanismo bioquímico, metabólico, para producir energía, pero no una energía celular a partir de la célula, sino una energía a partir de otras cosas. ¿Listo? Si este daño que me está haciendo, o este factor, o esta noxa que me está haciendo un daño en la mitocondria, que puede ser cualquiera de la que yo les nombré al principio de la clase, que pueden ser factores extrínsecos o factores intrínsecos, lleva mucho tiempo, ¿qué se me va a activar para que se me dañe esa célula? Los radicales libres de oxígeno. ¿Cuáles? Los radicales libres de oxígeno son el O2, el H2O2 y el OH. Punto.
Estos radicales libres principalmente van a actuar en el daño de los lípidos y las proteínas del ADN. Básico. Como se me dañó esta membrana de esta célula, ¿sí? Y se me hinchó esta membrana de esta célula por los radicales libres de oxígeno, se me va a alterar la bomba sodio-potasio, donde en esta célula va a entrar, ¿qué? Sodio. Va a entrar sodio, va a salir potasio, y en este momento en que entra sodio, la célula se me permeabiliza y va a permitir la entrada de calcio. Este calcio, como es un veneno asqueroso para la célula, ese calcio me va a activar unas enzimas. ¿Qué enzimas me va a activar este calcio? Proteasas, fosfolipasas, Proteasas, fosfolipasas, endonucleasas y ATPasas. Proteasas y qué más, perdón. Proteasas, fosfolipasas, endonucleasas y ATPasas. Y de ahí para allá todo lo que tiene que ver con las enzimas. Obviamente, si va a haber un daño en la membrana, va a ser por alteraciones de las fosfolipasas, porque recuerden que las enzimas degradan. O sea, las enzimas no le van a usted aportar nada. O sea, no le van a producir lípidos, nada. Cuando se hablan de un efecto enzimático es porque es un efecto de consumo. Es decir, las proteasas me van a consumir las proteínas, las endonucleasas me van a consumir el ADN del núcleo, las fosfolipasas me van a consumir los fosfolípidos de membrana, todo, o sea, ellas me van a consumir todo lo que haya en el camino. Entonces, obviamente, como entró calcio y se me activan las fosfolipasas, entonces las fosfolipasas lo que van a hacer es que van a hacer una digestión enzimática del componente celular y van a permitir que esa membrana se me fragmente y que pueda entrar todo lo que esté afuera, se me pueda meter dentro de la célula. Y como se me activaron también las proteínas de membrana, obviamente se van a alterar los microtúbulos de proteínas que están compuestos por citoesqueleto y estas células se me van a volver un 8, ¿sí? Se me van a volver deformes, se me van a volver de todas las formas. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Pero yo borro aquí para que no se me guarde porque yo esta clase tengo que repetirla en otros cursos. Listo, sigamos. Esto es lo mismo, muchachos. Miren que esto es en diferente forma, en diferente libro. En todos los libros dice lo mismo. Hay una injuria. Ustedes saben que hay daño en mitocondria, hay disminución del ATP, ¿sí o no? Hay digestión enzimática de los componentes celulares, básicamente porque hay aumento del calcio intracelular, por daño de la bomba sodio-potasio. Hay alteración de la membrana plasmática, obviamente por las fosfolipasas que se me van a alterar, ¿sí? Hay aumento de las especies reactivas de